Sí, señor. Listo, perfecto. Muchas gracias. La prueba de las proporciones. La prueba de las proporciones es una prueba que nos va a permitir hablar con respecto a la convergencia de una serie en virtud de la siguiente cuenta. Algunos detalles importantes. En la prueba de las proporciones necesitamos que la serie sea de términos positivos y vamos a calcular entonces este límite. Vamos a calcular este límite, el límite de a sub n sobre de a sub n más 1 sobre a sub n, cuando n tiende a infinito y establecemos el valor de ese límite, ¿ok? Entonces, si ese valor de ese límite, ese L, es menor que 1, decimos que la serie es convergente. Si es mayor que 1 o es infinito, decimos que la serie es divergente. Y si es igual a 1, decimos que la prueba no concluye. Que esa prueba no nos permite concluir el valor perdón, no nos permite concluir sobre la convergencia de esa serie. ¿Ok? Vamos ahora a mirar, ahorita vamos a hacer algunos ejercicios, acá hay algunos ejemplos. Vamos a ver cuándo se utiliza mayormente la prueba de las proporciones y cómo utilizarla. Tenemos otra prueba que es la prueba de las raíces. La prueba de la raíz. La prueba de la raíz es una prueba que es muy específica y realmente se utiliza en un número de casos bastante particulares. Ya vamos a ver la forma que deben tener las series para poder aplicar la prueba de la raíz, para que esa prueba de la raíz efectivamente resulte en algo productivo, en algo que nos ayude a decidir si la serie es convergente o no. Básicamente, necesitamos que la serie sea nuevamente de términos positivos y calcular el límite de la raíz enésima del término general. Ese límite de la raíz enésima del término general, le damos un valor, calculamos ese valor L, y si ese valor L es menor que 1, la serie es convergente. Si es mayor que 1 o infinito, es divergente, y si es exactamente 1, la prueba no concluye. No nos dice nada con respecto a la serie. ¿Ok? Prueba de las proporciones y prueba de la raíz. Vamos a los ejemplos. A ver, tenemos ejercicios del 1 al 16 en el cual vamos a aplicar la prueba de las proporciones. Y a ver, les comento. En el otro curso, en el curso de las 2 de la tarde, en el CB1, ya hicimos el ejercicio número 9 e hicimos el ejercicio número 12. Ese ejercicio número 12. Podemos hacer de los que quedan, los que ustedes quieran. Estos los pueden ir a ver en el video que subiré cuando acabe esta clase. Yo les recomendaría el ejercicio 10. Es un ejercicio por ahí que es interesante y en comparación al ejercicio 9, de hecho es un poco más laborioso. Y bueno, el otro ejercicio, el que ustedes quieran. ¿Cuál otro hacemos? ¿Hacemos el 10 o no hacemos el 10? ¿Cuáles dos hacemos? Escojan dos. Pueden escoger dos allí. Puede ser el 10, el 8. A ver, el 10 y el 8. ¿Vale? Vamos a hacer el 10 y el 8. Entonces, vamos a ir primero con el 8. A ir en orden. Entonces tenemos aquí sumatoria desde 1 hasta infinito de n al cubo por 2 a la n más 3 sobre 7 a la n menos 1. De n igual a 1 hasta infinito. ¿De quién? De n al cubo por 2 a la n más 3 sobre 7 a la n menos 1, si no estoy mal. Ahí está. Listo. Tenemos esta expresión de acá. Entonces, vamos a calcular, bueno, vamos a hablar de la convergencia de esta serie a través de lo que viene siendo el límite. El límite usando la prueba de las proporciones. Es decir, en la prueba de las proporciones, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar el término n más 1, es decir, aquí vamos a tomar n más 1 al cubo por 2 elevado a la n más 1 más 3, es decir, elevado a ¿qué? A la n más 4. ¿Estamos de acuerdo?
Voy a subir esto tal vez un poco para que no quede ahí tan mezclado. Así elevado a la n más 4. Listo. Ahora, ¿dividido en quién? Tengan en cuenta que n lo cambio por n más 1, es decir, acá tengo 7n más 1, menos 1 queda 7 a la n, y ahora en el denominador que voy a escribir el a sub n, es decir, tenemos n al cubo por 2 a la n más 3, ¿sobre quién? Sobre 7 a la n menos 1. Mira, entonces miremos a ver. Tenemos producto de extremos. ¿Qué nos da esto? Tenemos acá límite cuando n tiende a infinito. ¿De quién? A ver, voy a ir acomodando acá de una vez algunas cosas. La parte del numerador vamos a escribir 7 a la n menos 1, no le puedo hacer mucho. Multiplicado por quién? Por 2 a la n más 4, que lo voy a escribir así. 2 a la n más 3 por 2. ¿Sí? Pueden verlo, lo agrupo entonces, dejo la base, sumo exponentes, queda n más 1, n más 3 más 1, queda n más 4. Y el n más 1 al cubo, de momento lo voy a escribir así, como n más 1 al cubo, tal cual. Producto de medios, ¿qué queda? Queda 7 a la n. Ojo, 7 a la n lo voy a escribir como 7 a la n menos 1 por 7. ¿Ok? Y el 2 a la n más 3 está ahí, 2 a la n más 3. Y esto por n al cubo. ¿Vale? Simplifico lo que se puede. Acá esto se simplifica, esto de acá. Y queda lo siguiente. Nos queda el límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? En el numerador tenemos, observen, acá voy a sacar una constante 2 séptimos y nos queda n más 1 al cubo sobre n más 1. Es decir, esto es lo mismo que tener n más 1 sobre n al cubo. ¿Bien? Podemos verlo de esa manera. Y esto luego, ¿qué queda? Bueno, aquí queda lo siguiente. Tenemos 2 séptimos del límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De 1 separo en fracciones más 1 sobre n elevado al cubo. Cuando ustedes hacen que n vaya a infinito, ¿qué pasa si n va a infinito? Si n va a infinito, 1 sobre n va a 0, 1 al cubo es 1, es decir, ¿cuánto da todo este límite? 2 séptimos. 2 séptimos es menor que 1, por lo tanto, ¿qué puedo decir de la serie? Que es convergente. Porque ese límite es menor que 1, ¿ok? Vamos a repasar entonces acá la prueba de las proporciones. Recuerden, si este límite es menor que 1, la serie es convergente. Si es mayor que 1 o infinito, diverge. Y si es exactamente 1, no concluye nada. Entonces tenemos eso. Esa serie es una serie convergente. Calculamos el límite. ¿El límite de qué? El límite de a sub n más 1 sobre a sub n. Y ese límite nos dio 2 séptimos. Ahora, vamos a hacer el problema número 10. Para el problema número 10 tenemos 2k factorial. La serie de acá tenemos 2k factorial sobre k factorial multiplicado por 2k elevado a la k. 2k elevado a la k, y aquí desde k igual 1 hasta infinito. ¿Cómo vamos a hacer esto? Nuevamente usando prueba de proporciones.
Para usar la prueba de las proporciones, entonces vamos a calcular el límite cuando n tiende a infinito de quién. Estos quedamos un poco más abajo. Límite cuando n tiende a infinito de quién. Entonces en el numerador vamos a poner a sub n más 1. Es decir, donde está acá reemplazo en n más 1. 2 por n más 1. Todo esto factorial. Acá tenemos n más 1 factorial y aquí 2 por n más 1 elevado a la n más 1. ¿Ok? Donde está acá reemplazo por n más 1 y ahora donde está acá reemplazo por n. Es decir, me queda 2n factorial sobre n factorial por 2n elevado a la n. ¿Ok? A ver, mucha atención porque acá hay que hacer varias cuentas. Algunas cuentas que vamos a necesitar, por ejemplo, antes de esta expresión, el 2 por n más 1, todo factorial es lo mismo que escribir 2n más 2 factorial, ¿cierto? Es lo mismo. Y esto es lo mismo que tener que 2n más 2 por 2n más 1, el anterior, ¿cierto? Por 2n factorial. Puedo cortar acá y el resto queda así con 2n factorial. Puedo escribir eso así. ¿Para qué voy a escribir esto así? Precisamente para cuando haga el producto de extremos, ese producto de extremos, ¿cómo queda? Veamos a ver. Tenemos límite cuando n tiende a infinito de quién. Entonces, el numerador va a quedar como n factorial por 2n elevado a la n. Y el del numerador, bueno, esta parte queda 2n más 2 por 2n más 1 por 2n factorial. ¿Ok? En el denominador tenemos 2n factorial. A ver, este es el producto de medios, ¿cierto? 2n factorial por n más 1 factorial. N más 1 factorial lo puedo escribir como n más 1 por n factorial, ¿de acuerdo? Y el 2 por n más 1 elevado a la n más 1 lo escribimos así. A ver, hay algunas cosas que podemos simplificar acá. Podemos simplificar el n factorial que está acá con este n factorial. Este 2n factorial con este 2n factorial. ¿Ok? A ver, ¿hay algo más que vamos a poder simplificar? Vamos a ir haciendo algunas modificaciones de una vez. Nos queda en el numerador 2n más 2, que es lo mismo que tener 2 por n más 1, ¿cierto? Por 2n más 1. Y acá va quedando de momento el 2. A ver, ¿cómo? Esto lo podríamos escribir así. Bueno, dejémoslo con 2, así. 2n a la n. En el denominador, ¿qué va quedando? Queda acá un n más 1 que lo vamos a poder simplificar. Y a ver, esta es realmente la parte que va a ser más trabajosa. Y es, ¿cómo escribir esto? A ver, esto lo voy a poder escribir. Mucha atención a esta partecita. Esta parte de acá, ¿cómo la puedo escribir? La puedo escribir como 2 por n más 1 elevado a la n por 2 por n más 1. ¿Ok? ¿Cierto? Dejo la base que es esto mismo y agrupo exponentes, me queda esto mismo. Y luego esto que está aquí, ¿cómo lo voy a escribir? Lo voy a escribir como 2 a la n y multiplicado por n más 1 a la n. ¿Vale? Así. Entonces vamos a escribirlo así. Vamos a escribirlo de esta manera. Este término de acá lo voy a escribir como 2 a la n por n más 1 a la n por 2 por n más 1. Así.
por 2 por n más 1. A ver, acá yo creo que mejor este 2n a la n lo vamos a escribir así como 2 a la n por n a la n. 2 a la n por n a la n. Sí, escribimos este que está acá, el 2 por n a la n. Hay algunas cosas que vamos a simplificar. Por ejemplo, acá tenemos el 2 por n más 1, y acá tengo un 2 por n más 1. Lo simplifico. Tengo por aquí un 2 a la n, por acá tengo un 2 a la n, ¿vale? Y ahora veamos qué queda. Hay varias cuentas en este ejercicio. Hay que ir haciéndolas de manera gradual. Y a ver, el numerador lo voy a multiplicar. Lo voy a multiplicar porque de hecho no voy a poder simplificar ahí nada. Tengo 2n por n más 1. Entonces dejo la base y me queda 2n a la n más 1. ¿Sí? Queda 2n por n a la n, queda 2n a la n más 1. Más n a la n. Esto de momento, y bueno, finalmente no lo voy a poder simplificar. Y aquí tenemos entonces, si ustedes observan, tengo n más 1 a la n más 1, ¿cierto? Porque queda un n más 1 y acá queda n más 1 a la n, ¿ok? Entonces aquí realmente está quedando, a ver un momento. Sí, queda n más 1 a la n más 1. ¿Y ahora qué queda? Bueno, vamos a dividir esto en qué? En fracciones. Un ejercicio largo y de tener mucho cuidado con las cuentas, de tener las propiedades también muy claras. A ver, voy a separar en fracciones. Tengo acá 2 y me queda n más 1, n elevado a la n más 1 sobre n más 1 elevado a la n más 1. ¿Cómo lo escribo? Lo escribo de una vez así. N sobre n más 1 elevado a la n más 1. ¿Vale? Más, ahora separémoslo en el otro límite, el límite cuando n tiende a infinito ¿de quién? Aquí va a quedar simplemente n a la n sobre n más 1 a la n más 1. Es decir, queda como 1 sobre n más 1 por n sobre n más 1 elevado a la n. ¿Ok? Así como está. A ver, ¿a dónde tiende este límite? ¿A dónde tiende este límite cuando n tiende a infinito? ¿Qué hacemos para averiguar el valor de este límite? ¿Se les ocurre algo o no? Pues diría que primero sacar el 2, obviamente, y Y luego, pues infinito sobre infinito, ahí sí ya no sé, no se me ocurre nada, profe. bueno, hay que infinito sobre infinito elevado al infinito, ¿no? Tiene forma eso que está ahí. A ver, esto voy a separar, voy a trabajarlos de manera independiente, ¿ok? A ver, por un lado tengo 2 veces el límite. Cuando n tiende a infinito, voy a sacar el 2 y tenemos esta expresión n sobre n más 1, acá n más 1, ¿ok? A ver, aquí voy a hacer un cambio de variable. Voy a llamar m a n más 1 para poder hacer algunas cuentas de otra forma. Así, es decir que quién es n, entonces puedo decir que n es igual a m menos 1. Y por lo tanto, si n tiende a infinito, ¿qué pasa con m? También tiende a infinito. Entonces, no estoy cambiando mucho el límite, es decir, este límite está quedando como, está quedando igual a 2 veces el límite cuando m tiende a infinito ¿de quién? Aquí simplemente va a quedar m menos 1 y acá va a quedar ahora m elevado a la m. A la m. Esto me permite escribirlo así. 2 veces el límite cuando m tiende a infinito ¿de quién? De 1 menos 1 sobre m
elevado a la m. ¿Vale? ¿Esta forma se les parece algo o no? ¿Eso no es Euler a la M? Euler a la m como tal. O sea, esto así tal cual, bueno, hay que hacer cuentas, ¿no? Pero si ustedes observan, cuando m tiende a infinito, ahora aquí queda 1 sobre infinito es 0. Ahora esto tiene la forma indeterminada 1 a la infinito. A ver, ya no está como esta que era infinito sobre infinito y todo elevado a la infinito, ¿vale? Acá ya tiene una forma más básica, 1 a la infinito, va un poco mejor. En este límite podemos suponer que, a ver, quitémosle el 2 y vamos a suponer que este límite toma un valor acá. Vamos a hacer esto por L'Hopital. Supongamos que toma un valor L. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a calcular de la siguiente manera. Aplicamos logaritmo natural a ambos lados. Calculamos ese logaritmo natural a ambos lados, k de L, y entonces empezamos a trabajar con esto. Resulta que el logaritmo es continua, una función continua, entonces puedo intercambiar estos dos. Hay un teorema para la composición de funciones continuas con respecto al límite y podemos hacer eso. Entonces vamos a meter este logaritmo, a bajar el exponente todo de una vez. Esto es un poco más de tema de cálculo 1, pero vamos a hacerlo. Metemos ese límite, ese logaritmo, bajamos ese exponente y queda el logaritmo natural de 1 menos 1 sobre m. ¿Ok? Acá queda el logaritmo natural de L. Ahora esto tiene una forma indeterminada infinito por quién. Cuando esto tiende a 1, esto va para 0. Tiene una forma indeterminada que aún no puedo trabajar con L'Hopital, pero con la siguiente expresión sí voy a poder trabajar con L'Hopital. Tengo logaritmo natural de 1 menos 1 sobre m sobre 1 sobre m, ¿ok? Lo único que hice fue reescribir esto. Si ustedes hacen producto de medios y extremos, les da esta misma expresión que tenemos aquí. No hemos hecho nada más que reescribir la expresión. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora sí vamos a aplicar L'Hopital, porque ahora la forma indeterminada que es 0 sobre 0. Si ustedes miran el denominador tiende a 0 cuando m tiende a infinito y el numerador también tiende a 0. Tiene una forma indeterminada que podemos trabajar por L'Hopital. Entonces tenemos acá el límite cuando m tiende a infinito de quién. A ver, acá. Derivada del numerador. ¿Quién es? Será 1 sobre 1 menos 1 sobre m. Por la derivada interna, que es ¿quién? La derivada de menos 1 sobre m, ¿quién será? 1 sobre m cuadrado. ¿Ok? Así. ¿Cuál es la derivada del denominador? Menos 1 sobre m cuadrado. A ver, que estas las podemos simplificar. ¿Vale? Y entonces aquí, ¿cómo queda esta expresión? Queda simplemente como el límite cuando m tiende a infinito, ¿de quién? Aquí va a quedar un menos 1, ¿vale? Queda del denominador un menos 1, y entonces esto va a quedar al final como, a ver, voy a escribirlo así, espero que no nos confundamos, 1 sobre m menos 1. De una vez aplicando signos con este denominador. Si ven que los cambié de orden, los cambié de signo. Y ahora calculamos este límite. Cuando m tiende a infinito, ¿cuánto da esto? ¿Cuánto da? Menos 1, ¿cierto? A ver, este límite da menos 1. Exacto. Es decir, que el logaritmo natural de ese valor L es menos 1. Por lo tanto, L, el límite como tal, el límite, ¿cuánto da? Da e a la menos 1. ¿Vale? Da e a la menos 1.
Vale. L vale e a la menos 1. ¿Alguna pregunta está ahí? Entonces, todo este límite vale e a la menos 1. Ese límite allí vale e a la menos 1. Si nosotros nos devolvemos hasta donde íbamos, acá, ¿cuánto valdría este límite? Este que está subrayado, bueno, esto que estoy subrayando acá. Todo ese valdría 2 veces e a la menos 1. ¿Vale? Voy escribiendo acá el resultado. 2 veces e a la menos 1. ¿Ok? Ahora, si ustedes observan, este otro límite tiene una estructura totalmente análoga. ¿Vale? Totalmente análoga, habría que hacer algunas cuentas y básicamente como lo hicimos se calcula el valor de ese límite. Bien, bueno, eso se los dejo para que ustedes lo hagan. Se calcula totalmente análogo como se hizo el límite, este límite anterior. Hay que primero hacer una sustitución simple para verlo de una manera más sencilla y luego pues se utiliza L'Hopital, se hacen las cuentas y se establece el valor del límite. Al final el valor de estos límites se suman y bueno, se mira qué pasa con ese valor. Si ese valor es menor que 1, toda la serie converge. Si ese valor es mayor que 1, toda esa serie diverge. Si es 1 infinito, y si el límite es 1, no podemos decir nada. Sería tal vez un poco triste y deprimente que fuera 1 ese límite porque para hacer todo ese trabajo y que no se pueda decir nada sería algo frustrante. Pero creo que no es el caso. Entonces, vean que hay ejercicios, como el primero, un ejercicio de cierta manera sencillo, hacemos las cuentas, ¿cierto? Hacemos esas cuentas, simplificamos lo que se puede, calculamos el límite y bueno, no ofrece mucha resistencia, no es muy problemático. Pero hay otros límites como este, bueno, otra serie como esta, que aunque las cuentas al principio parecen un poco claras, el problema realmente radica en este término. Este término que estoy subrayando es el término que complica el cálculo, complica esas cuentas. Por lo demás, lo que viene siendo sus factoriales, esas potencias, no hay mucho inconveniente. Pero ese término que está allí es lo que complica un poco más la cuenta y este ejercicio por eso sale un poco más largo. Si ustedes observan, acá tuvimos que usar propiedades, ¿cierto? Simplificar, volver a reescribir usando propiedades nuevamente, volver a simplificar. Luego acá separamos en dos límites y ahora, bueno, uno de los límites ya lo tuvimos, es 2e a la menos 1. Hay que calcular el otro límite, también vamos a necesitar L'Hopital, vamos a necesitar hacer las cuentas y ver cuánto da y ver entonces cuánto da toda la suma de los dos límites, ¿vale? Entonces hay problemas de problemas. Hay problemas que pueden ser bien sencillos. Yo quería que hiciéramos el 10. Bueno, ahí está casi todo resuelto, falta hacer la otra parte del límite, pero es un problema que es interesante porque de alguna manera hay que utilizar muchas cosas en él. Entonces, bueno, en el problema 9 no hay tantas cosas como en este problema 10. Pueden verlo en el video del otro curso. Problema 12 también lo hicimos en el otro curso. Son unos ejemplos bastante buenos allí. Bueno, miremos las de la prueba de la raíz. A ver, las de la prueba de la raíz en general son series bastante simples en cierto sentido. ¿Por qué? Por la forma. Si ustedes observan, por ejemplo, el problema 19, todo está elevado a la k. Si todo eso está elevado a la k, entonces nos permite sospechar muy rápidamente que necesito usar la prueba de la raíz. Por ejemplo, el problema 21. El problema 21 está elevado a la k cuadrado, pero yo lo puedo escribir así. Lo puedo escribir como k sobre k más 1 elevado al cuadrado y luego elevado a la k. Es decir, al final voy a verlo elevado a la k. Entonces pienso en la prueba de la raíz, lo mismo el problema 22. Problema 20 será 1 sobre el logaritmo natural de k, todo elevado a la k. ¿Vale? El problema 24, vamos a ver el problema 24,
se puede hacer una acomodación. Vamos a hacer el problema 24. Creo que el 23 lo hicimos en el otro curso, si no estoy mal. Y si no, hice bastantes comentarios del 23. Vamos a hacer aquí el 24. Problema 24 es k a la k elevado sobre e a la k más 1. Tengo entonces esta serie, k elevado a la k sobre e elevado a la k más 1. Acá desde k igual 1 hasta infinito. Entonces, este término general lo puedo ver como, lo puedo ver como k a la k sobre e a la k, ¿cierto? Por e. Es decir, lo puedo ver como 1 sobre e, k sobre e, todo elevado a la k. Lo voy a reescribir así y vamos a usarlo de una vez en la prueba de la raíz. En la prueba de la raíz entonces será límite cuando n tiende a infinito de quién. Aquí vamos a tener la raíz enésima de 1 sobre e, k sobre e, todo elevado a la k. Perdón, bueno, acaso, en lugar de k vamos a poner n. N sobre e, todo elevado a la n. Entonces esto simplemente es el límite cuando n tiende a infinito. Ojo, acá tenemos 1 sobre e, raíz enésima, pero lo voy a escribir de una vez como 1 sobre n, y acá me queda la raíz enésima de n sobre e elevado a la n. Es decir, me queda simplemente n sobre e. ¿Vale? Bueno, y resulta que esto va a ser algo, divergente. A ver, esto va a ser algo divergente. ¿Y por qué va a ser divergente? Bueno, vamos a ver, porque va a aparecer aquí una forma indeterminada. Bueno, bastante interesante entonces. ¿Por qué? A ver, si ustedes miran los límites, ¿hacia dónde creen que tiende el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre e elevado a la 1 sobre n? Básicamente esto es una constante c elevado a la 1 sobre n. ¿Hacia dónde tiende esto, muchachos, cuando n tiende a infinito? A ver, esto tiende hacia cero, ¿sí? Eso tiende hacia cero. ¿Eso sí es claro o no? Y luego tenemos n sobre e. N sobre e hacia dónde tiende. N sobre e tiende hacia infinito. Tenemos ahí entonces una forma indeterminada, 0 por infinito. A ver, dos soluciones para este problema entonces. Como tenemos esa forma indeterminada, entonces vamos a ver. Podemos trabajar con una forma indeterminada 0 sobre 0. Podría ser límite cuando n tiende a infinito de quién. Acá podemos reescribir todo esto como e sobre n. Acá 1 sobre e a la 1 sobre n. Si ustedes miran, cuando hacemos producto de medios y extremos, tenemos exactamente esto mismo. Y cuando n tiende a infinito, el denominador ahora va hacia 0 y el numerador también. A ver, acá se complica por la forma que tiene esto. Esto que está acá no resuelve el problema. Entonces hay otra posible forma, no la 0 sobre 0, sino la forma infinito sobre infinito. Recuerden cuando uno veía formas indeterminadas en L'Hopital, había dos posibles formas para esto. Bueno, entonces n sobre e que va hacia infinito, lo dejamos así. Y dividimos esto en ¿quién? Dividimos esto en 1 sobre 1 sobre e elevado a la 1 sobre n. ¿Vale? Entonces esto tal cual está aquí. A ver, aquí en el numerador, para que la variable es n, es decir, es como tener multiplicado n por 1 sobre e, que sería constante. Si aplicamos L'Hopital aquí, aplicamos L'Hopital en el numerador, ¿qué nos queda?
límite cuando n tiende a infinito, en el numerador nos queda solamente la constante 1 sobre e, y en el denominador, ¿qué queda? ¿Qué queda, muchachos? ¿Qué va a quedar en el denominador? A ver, el denominador yo lo podría escribir, solamente esta parte del denominador, la podría escribir como 1 sobre e, que es una constante, elevado a la menos 1 sobre n. Es decir, ahí en el denominador, ¿qué quedaría? La derivada de esto, que será menos 1 sobre n, esto elevado a ¿qué? ¿Esto elevado a qué? ¿Elevado a qué, muchachos? Bueno, no sé por qué hay tan poca participación. No hay participación ni para acertar en cosas ni para fallar tampoco. A veces los errores hay que cometerlos para aprender algunas cosas. A ver, esto, ¿cómo se deriva? ¿Cómo se deriva esto? Esto es una exponencial, ¿no? Básicamente es algo del estilo exponencial. ¿Cómo se deriva esto? ¿Cómo se deriva? Bueno, entonces yo Se les... baja el exponente. Bueno, de hecho no se deriva así, ¿cierto? Esto es algo de la forma a a la x más o menos. ¿Y la derivada de esto quién es? La derivada de esto es el mismo a la x por el logaritmo natural de a por la derivada interna. Es decir, de hecho, la derivada de esto es esto mismo, 1 sobre e a la menos 1 sobre n, ¿bien? Por el logaritmo natural de 1 sobre e, que es básicamente el logaritmo natural de e a la menos 1, por la derivada interna. La derivada, bueno, la derivada del exponente. La derivada de ese exponente, ¿quién es? Será 1 sobre n al cuadrado. Esa es la derivada de esa expresión. ¿Bien? Entonces vamos a escribirla acá. Tenemos 1 sobre e elevado a la menos 1 sobre n por el logaritmo natural de e a la menos 1. El logaritmo natural de e a la menos 1 es simplemente menos 1, ¿vale? Es menos 1 y acá tenemos 1 sobre n cuadrado. Si ustedes ahora miren el límite, cuando n tiende a infinito, arriba tenemos una constante, en el denominador tenemos esta expresión que está acá tiende a 0 y 1 sobre n cuadrado tiende a 0 también, ¿ok? Tiende a 0 también. Entonces, como todo esto denominador tiende a 0, ¿a dónde tiende todo este límite? Todo este límite tiende a infinito, ¿vale? Por lo tanto, esa serie es divergente. A ver, yo les voy a mostrar qué era lo que estaba haciendo que esta serie, el análisis de esta serie se hiciera un poquito más complicada. Y les voy a mostrar también cómo podemos resolver esa complicación. Voy a volver a resolver el ejercicio, pero haciendo lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a copiar este ejercicio. Y mucha atención. Ya habíamos visto la forma en la que se podía escribir este término general. Este término general se puede escribir como 1 sobre e y aquí k sobre e elevado a la k. Estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, resulta que este término que está acá, 1 sobre e, es el que me está haciendo que haga más cuentas. ¿Ok? Pero podemos recordar un teorema que dice básicamente lo siguiente. Si yo tengo la serie a sub k y tengo la serie c veces a sub k, ambas convergen o ambas divergen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces a esta serie, para esta serie, yo voy a construir otra serie, una nueva serie, multiplicándole por algo. ¿Por qué le voy a multiplicar? Precisamente por e. Es decir, esto es e veces
el término que tenemos acá, A sub k, es decir, mi serie, mi nueva serie es desde k igual 1 hasta infinito de ¿quién? Solamente de k sobre e elevado a la k, ¿vale? Solamente eso. Miren que me estoy quitando esto. ¿Por qué? Porque resulta que si esta nueva serie converge, la anterior también, porque solamente la estoy multiplicando una constante. Y resulta que si la nueva serie diverge, la anterior también va a diverger. ¿Ok? Entonces, observe, si yo aplico la prueba de la raíz, pero a esta serie, es mucho más fácil, porque tengo límite cuando n tiende a infinito de ¿quién? De la raíz enésima de n sobre e elevado a la n. ¿Y esto qué es? Límite cuando n tiende a infinito de ¿quién? De n sobre e. Es constante, este límite va para infinito y acabé. Ambas series divergen, ¿vale? Ambas series divergen. Entonces, tengan en cuenta, muchachos, acá podemos hacer alguna manipulación antes de trabajar con la serie. Por eso esas propiedades aparecen, son importantes. Porque si no, observen, acá tuve que usar L'Hopital. Precisamente, ¿por qué? Porque la raíz enésima de una constante tiende a cero, mientras esto tiende a infinito. Tiene una forma indeterminada, debo tratar con eso, debo hacer L'Hopital, debo usar hacer cuentas, hacer la derivada de una exponencial de esta forma, para al final concluir lo mismo, ¿vale? Sin embargo, acá, ¿qué hicimos? Simplemente multiplicamos por una constante la serie, simplificamos la complejidad de la serie, hicimos las cuentas. Si, por ejemplo, esta serie, en lugar de estar así, estuviera de esta otra forma, bueno, acá conclusión, la serie diverge. Diverge. Por ejemplo, si la serie, en lugar de tener aquí más 1, tuviera acá a la k y acá tuviera e a la k menos 1, ¿vale? Entonces, en lugar de estarme sobrando un 1 sobre k, me está faltando un 1 sobre k. Entonces, ¿cómo hago para poder trabajar con esta serie más fácilmente? Construyo otra serie donde voy a multiplicarle por 1 sobre e. Por 1 sobre e, perdón. Le multiplico por 1 sobre e y cuando multiplico por 1 sobre e queda k a la k sobre e a la k y esta es fácil de trabajar. Bien, esto nos muestra ejemplos en los cuales nosotros podemos hacer manipulaciones antes de proceder a calcular las series, de proceder a usar las pruebas, ¿vale? Bueno, continuemos entonces. Vamos a continuar entonces. Ahí lo que queda es que ustedes hagan más y más ejercicios. Vamos a hablar entonces ahora de series alternantes. Series alternantes. El estudio de series alternantes es un estudio bastante intuitivo, diría yo, que se hace a partir del estudio inicial de series. ¿Por qué? ¿Qué es una serie alternante? Una serie alternante es, tome usted una serie de términos a sub k, y ahora esta serie multiplíquele por un menos 1 elevado a la k o un menos 1 elevado a la k más 1. Es decir, para una serie que ya conozcamos o una serie que se pueda ver de otra forma, le estoy multiplicando esto. Esto lo único que está haciendo es alternando signos de más y menos. ¿Por qué puede ser intuitivo y bastante, no sé, coherente pensar en ello? Precisamente porque hay algunas series que son divergentes. Piensen que una serie es una suma infinita de términos. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy acá sumando a 1 más a 2 más a 3, etcétera, hasta a n y así sucesivamente. ¿Qué pasa si en lugar de sumarlos todos, de pronto ya no sumo el a1, sino que lo resto?
Sumo el A2 y el A3 no lo sumo, lo resto. Y así. Entonces hay unos que los voy a estar sumando, otros los voy a estar restando. Entonces, claro, si esta suma infinita diverge, es decir, si toda esta suma de infinitos términos, esta suma antes tendía a infinito, ahora sumándole unos y restándole otros de forma alternada, ¿será que también se va para infinito? ¿O será que ahora es una serie que converge? ¿O será que ahora, por ejemplo, tiende a un valor negativo o ahora se va para menos infinito? ¿Qué pasará con esa serie? Vamos a ver entonces algunos ejemplos en los cuales puede ocurrir que la serie alternante sea una serie convergente. Tenemos la prueba de la serie alternante. Esta prueba es de la siguiente manera. Si tenemos el límite del término general tendiendo a cero y además probamos que la sucesión es una sucesión decreciente para todo entero positivo k, entonces la serie alternante que está aquí es convergente. Mucha atención, dos detalles. El límite del término general. El término general es el a sub k sin la parte alternante. Si ese límite del a sub k tiende a cero y esos a sub k forman una sucesión decreciente, es decir, que la sub k más 1 es menor que la sub k, forman una sucesión decreciente, entonces tenemos allí que la serie alternante es convergente. Esa serie alternante será convergente. ¿Vale? Ahorita vamos a hacer ejercicios con esa prueba. Acá vamos a hablar, bueno, acá se muestra algo de una cota de error con respecto a la convergencia, pero realmente nos interesa más hablar de convergencia absoluta y convergencia condicional. Convergencia absoluta. Decimos que una serie desde k igual a 1 hasta infinito de a sub k. Una serie de esta es absolutamente convergente si la serie de los valores absolutos converge, ¿vale? Si la serie de los valores absolutos converge. Entonces, veamos lo siguiente. Resulta que antes de ver esta otra definición, vamos a ver este ejemplo. Supongo que tenemos esta serie que está acá, menos 1 a la k más 1 sobre 1 más k cuadrado. Esta es la serie que se nos da y vamos a ver que es absolutamente convergente. ¿Qué es ser absolutamente convergente? Que la serie de valores absolutos converja. Es decir, vamos a tomar acá esto en valor absoluto y tengan en cuenta una cosa. Cuando ustedes tomen esto en valor absoluto, esta parte alternante básicamente se convierte en un 1. Es lo que va a hacer cuando hagamos un valor absoluto ahí. Entonces ahora queda esta parte de acá. Y esto que está acá es menor, por ejemplo, que 1 sobre k cuadrado. ¿Por qué? Porque le estoy disminuyendo al denominador, ¿cierto? Si le disminuyo al denominador queda una fracción más grande. Y resulta que esta serie que está acá, la de 1 sobre k cuadrado, es que es una serie P con P igual 2, es decir, es una serie convergente. Entonces, ahora usamos teorema de comparación, la serie 1 sobre k cuadrado es una serie P que es convergente y es la serie de elementos mayores, podemos concluir que la serie de elementos menores también es convergente. Entonces acá tenemos un ejemplo de una serie que es absolutamente convergente. Repito, ¿qué quiere decir que sea absolutamente convergente? Que la serie de valores absolutos converge. Simplemente eso. ¿Vale? Simplemente eso. Entonces, de momento tenemos lo que es ser una serie alternante, el criterio para la convergencia de una serie alternante, que se necesitan dos cosas. Que el término general vaya a cero y
que tenga una sucesión decreciente en los sumados de la serie. Bien. Ahora, ¿qué es una serie absolutamente convergente? Una serie es absolutamente convergente si la serie de valores absolutos asociada es convergente. Ahora, vamos a hablar de convergencia condicionada. Se dice que una serie es convergente de manera condicionada si la serie como tal converge, pero la serie de valores absolutos diverge. Es decir, ser absolutamente convergente y ser convergente de manera condicionada son elementos distintos, son elementos totalmente diferenciados, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque ser absolutamente convergente es que la de valores absolutos converja. Ser convergente de manera condicionada quiere decir que la de valores absolutos diverge y que la serie solita es una serie convergente, ¿vale? La serie solita es una serie convergente y la de valores absolutos es divergente. Un ejemplo de una sucesión que sea convergente de manera condicionada. Mucha atención al siguiente ejemplo. Vamos a devolvernos un poco, que de hecho es un ejemplo de series alternantes y un ejemplo bastante bueno para lo que vamos a ver. Aparece este ejemplo, la serie armónica alternante. Serie armónica alternante, la serie armónica alternante simplemente es, tome la serie alternante, la serie armónica, que es 1 sobre k, desde k igual a 1 hasta infinito, y ahora haga la alternante, ¿va? La hacemos alternante y se llama serie armónica alternante. Resulta que la serie armónica alternante, el término general, recuerden muchachos, el término general no incluye la parte alternante, solamente incluye el 1 sobre k, que ahora aquí lo renombramos como 1 sobre n. El límite del término general va para 0, evidentemente. Muy bien. Y además, los términos consecutivos forman una serie decreciente, es decir, el a sub k más 1 es menor o igual que el a sub k. ¿Quién es el a sub k más 1? Es 1 sobre k más 1. ¿Quién es el a sub k? 1 sobre k. Como este tiene un mayor denominador, entonces la fracción es más pequeña. Esto también es bastante claro. ¿Cierto? Esto es bastante claro. Entonces cumple con las dos condiciones para que la serie alternante sea convergente. El término general va para 0 y esto forma una sucesión decreciente. Entonces se cumplen esas condiciones, por lo tanto, la serie armónica alternante, ¿cómo es? La serie armónica alternante es convergente. Mucha atención con el ejemplo de la serie armónica alternante. ¿Será que la serie armónica alternante es absolutamente convergente? Para que sea absolutamente convergente quiere decir que la serie en valor absoluto, menos 1 a la k más 1 sobre k, desde k igual 1 hasta infinito, que es lo mismo que tener ¿qué? Esto es lo mismo que tener en valor absoluto es la suma de k igual 1 hasta infinito. ¿De quién? De 1 sobre k. Recuerden lo que les dije hace un momento. En valor absoluto esta parte alternante prácticamente se convierte en un 1. ¿Ok? Y resulta que la serie de valores absolutos, ¿quién es? ¿Cómo se llama esta serie? Que estoy subrayando en azul. ¿Cómo se llama? La armónica. Es la armónica, sí señor, y la armónica es divergente. Es decir, que la serie armónica alternante no es absolutamente convergente. ¿Por qué? Porque la serie de valores absolutos no converge, diverge, ¿vale? Entonces la armónica alternante es un ejemplo de una serie que no es absolutamente convergente. Ya vimos aquí más abajo un ejemplo de algo que sí era absolutamente convergente, ¿cierto? Este ejemplo 6 es un ejemplo de algo que es absolutamente convergente. Y ahora, algo que converja de manera condicionada. Es decir,
que la serie converja, pero que la de valores absolutos diverja. La armónica alternante me sirve. ¿Por qué? Porque la armónica alternante converge, ¿cierto? En el ejemplo 2 vimos que es una serie que converge, pero que en valores absolutos diverge, porque en valor absoluto es la armónica. Es decir, la serie armónica alternante es una serie que es convergente de manera condicionada, no es, no es absolutamente convergente, ¿vale? Vale, acá tenemos el ejemplo, precisamente, que la armónica alternante converge de manera condicionada. Tenemos este teorema 9.7.3, que dice lo siguiente: si la serie en valores absolutos converge, entonces la serie debe converger. Y esto también puede ser bastante intuitivo hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque si la serie de valores absolutos converge, tengan en cuenta que la serie de valores absolutos va a ser algo así: a sub 1 en valor absoluto, más a sub 2 en valor absoluto, así sucesivamente, a sub n en valor absoluto, así sucesivamente. Por lo general, esta serie que está acá, por lo general, esta serie va a ser mayor, esta suma va a ser mayor o igual que ¿quién? Que la suma a sub 1 más a sub 2 más etcétera, ¿cierto? Más a sub n, así. ¿Por qué? Porque es que algunos de estos a sub i, si ustedes observan acá, no les estoy diciendo que los a sub i sean positivos. Entonces, este a sub 1 o algunos de los a sub i podrían ser negativos, es decir, algunos podrían sumar, otros restar. Sin embargo, acá la de valores absolutos, todos son positivos. Y si toda esta suma de valores positivos converge, es decir, todo esto da un valor L, todo esto converge, donde están todos sumandos, entonces es bastante sencillo tratar de imaginar por qué esta también converge. Porque algunos van a estar sumando, otros posiblemente restando, aunque si están todos sumando y es la misma serie, entonces claro que converge. Bien, más o menos acá en la demostración se hace una prueba de comparación, acá está, una prueba de comparación con una nueva serie que se construye, pero a nosotros de momento nos interesa un poco más el resultado para poder aplicar en los ejercicios. Para terminar esta sección tenemos dos pruebas modificadas: la prueba de la raíz modificada y la prueba de las proporciones modificadas. La prueba de las proporciones modificada, ¿por qué queda modificada? Porque ahora a la serie no le voy a pedir que sea de términos positivos. Entonces, ¿cómo voy a calcular el límite de la proporción? Con un valor absoluto. Y tengo más o menos las mismas conclusiones. Si el límite es menor que 1, ahora la serie no solo es convergente, la serie es como absolutamente convergente. Mucha atención a eso. La serie será absolutamente convergente. Pero absolutamente convergente implica, ¿qué implica? Implica que la serie es convergente, ¿cierto? Lo vimos en el teorema anterior. Si la de valores absolutos converge, entonces la serie converge, ¿vale? Si el límite es mayor que 1 o es infinito, esa serie diverge, y si es igual a 1 no es concluyente. Esta es la prueba de las proporciones modificada para cuando podamos incorporar, por ejemplo, series alternantes, ¿vale? Tenemos la prueba de la raíz modificada. Igual, acá, ¿en qué se modifica? Que a la serie no le estoy pidiendo que sean términos positivos, y por lo tanto acá en el a sub n le voy a poner un valor absoluto, ¿ok? Le pongo un valor absoluto y nuevamente calculo ese límite, y si ese límite es menor que 1, la serie, como es, absolutamente convergente y por lo tanto convergente. Y si el límite es mayor que 1 o infinito, la serie es divergente. Si el límite es 1, la prueba no concluye nada. ¿Ok? Y con eso terminamos esta sección. Vamos a hacer algunos ejercicios. Vamos a hacer ejercicios. Por ejemplo, en la primera parte se nos pide mostrar que la serie alternante es convergente. Bueno, determinar si es convergente o no. Y bueno, vamos a determinarlo a partir, por ejemplo, miremos, qué sé yo, el problema. ¿Qué problema les gustaría ver?
Creo que, si no estoy mal, el problema 7 lo resolvimos en el otro curso. Podríamos hacer, por ejemplo, qué sé yo, el 6. Hagamos el 6. Tenemos acá una serie de la siguiente manera. Tenemos esa serie de 3K menos 1. Acá esta parte alternante, menos 1 a la K más 1. Acá 3K menos 1 sobre K más 5. Sobre K más 5. Desde K igual 1. Sobre K más 5. Desde K igual 1 hasta infinito. Bien. Entonces, observen. Vamos a analizar la prueba de convergencia para series alternantes. A ver, ¿esto cómo podríamos hacerlo? Vamos a calcular entonces lo siguiente. Vamos a calcular el límite del término general acá cuando n tiende a infinito. ¿De quién? De 3 n menos 1 sobre n más 5. ¿Cuánto da este límite? 3. Este límite da 3. Conclusión, es diferente de 0. Por lo tanto, la serie no puede ser convergente. ¿Vale? Fácil. Un problema rápido. La serie alternante que tenemos acá diverge. Bien. Vamos a hacer otro ejercicio. A ver, vamos a hacer otro ejercicio. Por ejemplo, podríamos hacer, no sé, el 8, ¿les parece bien? El 8. Ah, el 12 también lo hicimos en el otro curso. Pueden revisar el 7 y el 12 en el video del otro curso. Vamos a hacer el 8. El 8 menos 1 a la K más 1, K más 1 sobre 4K. Menos 1 a la K más 1. Acá K más 1 sobre 4K. Sumatoria desde K igual 1 hasta infinito. A ver si está bien así escrita. Sí, empieza desde 1. Está bien. A ver, tenemos acá entonces este otro ejercicio. Nuevamente, ¿con qué empezamos? Calculando el límite. Límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De esta expresión. Acá tenemos k, bueno, n más 1. Recuerden que no tomamos la parte alternante para esto, 4 a la n. ¿Ok? 4 a la n. ¿Cuánto da ese límite? Si ustedes miran, ese límite va para infinito, numerador y denominador, forma indeterminada de infinito sobre infinito. Usamos L'Hopital. Usamos L'Hopital y nos queda lo siguiente. Nos queda límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? El numerador, la derivada da 1 y la derivada del denominador, ¿quién es? ¿Cuál es la derivada del denominador? ¿Cuánto da esa derivada del denominador? Bueno, está 4 a la n, logaritmo natural de 4, ¿cierto? Por la derivada del exponente que es 1, queda simplemente así. Y cuando n tiende a infinito, acá es bastante claro que esto a dónde tiende. 0. Perfecto, a 0. Listo, primera condición verificada, el límite del término general tiende a 0. Ahora vamos a ver la siguiente condición. Necesito verificar que la sub k más 1 es menor o igual que la sub k para todo k y que esto es positivo, ¿vale? Que esto es positivo. Entonces, ¿quién es el a sub n más 1? Vamos a probar en términos de n. Nuevamente no tomamos la parte alternante. Entonces tenemos acá n más 1 sobre 4 a la n más 1. ¿Será que esto es menor o igual? Pregunta. Esto vamos a averiguarlo. Que n más 1 sobre 4 a la n. Claramente hay algo que sí sabemos y es que esto es positivo. ¿Por qué sabemos eso?
Precisamente porque tenemos acá una potencia de números positivos, cociente de números positivos, esto sí lo sabemos. Pero ahora necesitamos ver si esto de acá es verdad. Entonces aquí en esta parte tenemos básicamente n más 2, vamos a analizar un poco esto, y acá tenemos 4 a la n por 4, ¿cierto? 4 a la n por 4. El problema es que acá, en comparación a esto, aumenta tanto numerador como denominador, entonces no es tan sencillo decidir algo. Entonces, vamos a suponer que es verdad y vamos a ver si llegamos a una verdad irrefutable. Multiplicamos en cruz porque todo es positivo. Tengo 4 a la n, mucha atención. 4 a la n multiplicado por n más 2. Menor o igual que 4 por 4 a la n, bien, multiplicado por n más 1. Puedo dividir en ambos lados por 4 a la n. ¿Por qué? Porque son cantidades positivas. Es decir, me queda n más 2 menor que 4n más 4. Si de pronto aún aquí me queda algo de duda, paso lo de la izquierda a restar al otro lado y me queda 0 menor o igual que 3n, ¿cierto? 4n menos n y 2 menos 2 queda más 2. Pregunta, ¿esto es verdad? ¿0 es menor o igual que 3n más 2? Sí. Sí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque n es mayor o igual que 1. Esto es cierto entonces, por lo tanto esta de aquí también es cierta, esto es cierto, y por lo tanto esta de acá y esta de acá también es cierta. Son ciertas, entonces tengo verificado lo segundo. Tengo verificado esta segunda parte. Efectivamente se cumple que es una sucesión decreciente y esto ocurre para cualquier valor de n. Conclusión, con esas dos cosas, ¿qué puedo concluir? Que la serie alternante esa serie alternante, desde k igual 1 hasta infinito, menos 1 a la k más 1. Acá tenemos k más 1 sobre 4 a la k. Esta serie alternante es convergente. Esa es una serie alternante convergente. ¿Ok? Bueno, revisen a ver si tienen preguntas. Bueno, si no hay preguntas, vamos a continuar mirando algunos otros ejercicios. A ver, acá lo que acabamos de hacer lo vamos a seguir haciendo en otros ejercicios. Vamos a hacer acá algunos comentarios entonces. Por ejemplo, problemas del 15 al 34 dice determine si la serie es absolutamente convergente, convergente de manera condicionada o divergente. ¿Ok? Resulta que la serie, si es absolutamente convergente, entonces tenemos que calcular esto en valores absolutos, es decir, directamente calculamos esto en valores absolutos, es decir, nos quitamos la parte alternante y miramos si la serie converge. Si esa serie converge, es absolutamente convergente, ¿vale? Recuerden que ser absolutamente convergente y converger de manera condicionada son cosas excluyentes. Es decir, si ocurre una, no puede ocurrir la otra. No pueden ocurrir las dos a la vez, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tomamos acá alguna serie en valor absoluto, es decir, quitamos la parte alternante y analizamos esa serie. Miramos si, converge absolutamente, ¿vale? Podemos usar ahí la prueba de las proporciones, podemos usar de pronto pruebas de comparación también. Si resulta que esa serie en valores absolutos diverge, entonces es un muy buen candidato para que sea convergente de manera condicional, ¿ok?
Por ejemplo, la 22, hagan las cuentas, pero la 22 tiene pinta de ser convergente de manera condicionada, no sé, o puede ser divergente, pero lo que sí sé es que absolutamente convergente no es. Absolutamente convergente no es. Es decir, si usted le quita esta parte alternante, esto que queda aquí no es convergente. Y pueden ver bastante, no sé si lo ven claro, pero miren el numerador va a ser todo el tiempo mayor que el denominador, ¿sí? Va a ser mucho mayor, porque queda ahí un k factorial al cuadrado y abajo solamente tenemos 2k factorial. ¿Bien? Entonces ahí, a partir de cierto momento, lo que viene siendo el numerador va a ser más grande, va a crecer más rápido que el denominador, es decir, que el término general de esto debe ir hacia infinito. Entonces, esto diverge o es divergente, en valor absoluto sé que diverge, pero con la parte alternante tengo mis dudas. Con la parte alternante habrá que usar la prueba de las proporciones modificada, bien, esa prueba de las proporciones modificada y ver qué pasa con esa serie. Ver si esa serie converge así tal cual está. Si esa serie así tal cual está, converge y bueno, prueban que la serie de valores absolutos diverge, entonces sería una serie absolutamente convergente. Si directamente esta serie, aplicando prueba de las proporciones, diverge, entonces se queda en el tercer caso, es divergente. ¿Ok? Entonces, con este tipo de problemas vamos a utilizar las mismas herramientas que hemos usado hasta ahora. Bien, repito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar la serie en valores absolutos, es decir, le quitan esa parte alternante, analizan la serie. Si esa serie es convergente, entonces pueden decir que es absolutamente convergente porque le quitaron la parte alternante. Bien. Si esa serie es divergente, la quitándole la parte alternante, entonces ahora miran si la serie alternante como tal converge. Si la serie alternante como tal converge, entonces estamos ante una serie que es convergente de manera condicionada. Y si definitivamente la de alternante diverge, entonces tenemos allí que esa serie diverge. Bien. Bueno, muchachos, ya lo que queda es que ustedes hagan ejercicios. Bueno, ya les dejo ahí para que hagan ejercicios. A ver, mañana